es el peor país para ser vecino que no esté en guerra en este momento? Historia 1. Viví un año en un pequeño pueblo costero de un país que muchos consideran un paraíso turístico. Las playas eran preciosas, pero los vecinos, no tanto. Todos parecían tener una obsesión enfermiza con espiar a los demás. Si no estaba colgando la ropa a cierta hora, llegaban a preguntar si estaba enfermo. Si recibía visitas, al día siguiente ya todo el pueblo sabía qué habían comido y de qué habíamos hablado. Un día me enteré de que incluso habían hecho una reunión para decidir si mi manera de caminar encajaba con la comunidad. No había guerra, pero sí una vigilancia digna de una dictadura en miniatura. Historia 2. Me mudé a un país nórdico pensando que sería tranquilo. Lo que no sabía es que en mi edificio todos competían en silencio por quién podía quejarse más de sus vecinos. El ruido no estaba permitido a partir de las 6 de la tarde, incluso si era simplemente abrir un paquete. Una vez, tosí 3 veces seguidas y al día siguiente recibí una nota anónima. Por favor, considere ir al médico fuera de horas comunitarias. Vivir allí era como estar en un experimento social donde todos fingen sonreír, pero guardan un cuaderno mental de cada cosa que haces mal. Historia 3. Estuve trabajando en un país del sudeste asiático que es famoso por su hospitalidad. Con los turistas, los residentes a largo plazo no reciben el mismo trato. Mis vecinos ponían música a todo volumen desde las 6 de la mañana, pero si yo ponía algo a media tarde, venían a golpear la puerta. Un día cortaron el agua de mi apartamento porque, según ellos, consumía demasiado. En realidad, querían que les pagara para reabrirla. Descubrí que era algo normal: crear problemas y luego cobrarte por resolverlos. Historia 4. Fui a vivir a un país europeo muy valorado por su calidad de vida. Lo que no cuentan es que, si eres extranjero, serás siempre un extraño. Los vecinos me saludaban con una sonrisa, hasta que descubrían que no había nacido allí. Entonces empezaban a ignorarme, no respondían al saludo y dejaban de invitarme a las actividades comunitarias. Una vez, mientras reparaban la escalera del edificio, dejaron mi puerta rodeada de andamios sin avisarme, bloqueando mi salida. Cuando pregunté, dijeron: no creímos que necesitaras salir tanto. Historia 5. Trabajé un tiempo en una isla del Caribe que no tiene conflictos armados. Sin embargo, la rivalidad entre vecinos era feroz. Cada familia tenía su propia forma de marcar territorio. Algunos plantaban árboles para tapar la vista del mar de los demás. Otros tiraban basura por accidente en tu patio. Un vecino incluso construyó una pared en mitad de la noche que bloqueaba mi entrada al garaje. Cuando fui a la policía me dijeron que es un asunto entre vecinos. Allí aprendí que no necesitas guerra para vivir en un campo de batalla. Historia 6. Pasé 2 años en un país europeo famoso por su vino y su comida. La ciudad era preciosa, pero mis vecinos eran como un ejército de inspectores no oficiales. Al principio pensé que era hospitalidad, porque siempre me ofrecían consejos sobre cómo aparcar, cómo tender la ropa, incluso qué día debía sacar la basura. Pero pronto entendí que eran órdenes disfrazadas. Si no las seguías, el castigo llegaba. Una vez olvidé cerrar las persianas antes de salir, y cuando regresé, encontré mi salón lleno de humo. Alguien había dejado una parrilla encendida justo bajo mi ventana. Fingieron que fue un accidente. Otro día, al volver de trabajar, descubrí que habían arrancado todas las plantas de mi balcón porque daban mala imagen al barrio. Me fui convencido de que no necesitas un ejército armado para sentir que vives bajo ocupación. Historia 7. Acepté un contrato de trabajo en un país del Golfo con la idea de ahorrar dinero. El edificio donde vivía estaba lleno de familias locales que, aparentemente, decidieron que yo debía ser parte de su vida. En todo. Tocaban la puerta a cualquier hora para pedirme cosas: azúcar, herramientas, incluso que cuidara a sus hijos mientras ellos iban a fiestas. La primera vez acepté, pensando que era amabilidad. La quinta vez, cuando me dejaron 3 niños durante 8 horas sin avisar, entendí que no era hospitalidad, sino explotación. Cuando intenté poner límites, empezaron las represalias: rayones en mi coche, ruidos a las 3 de la madrugada y una campaña de chismes que llegó hasta mi jefe. La presión social era tan fuerte que terminé renunciando y huyendo del país con la sensación de haber escapado de una trampa invisible. Historia 8. Viví en un país de Europa del Este donde los vecinos parecían competir por quién podía hacerte la vida más incómoda. Mi apartamento estaba en un bloque antiguo con paredes tan delgadas que escuchabas hasta el sonido del cepillo de dientes del vecino. El problema no era el ruido, sino que lo usaban como arma. Si te caías mal, sabías que te pondrían música folk a volumen máximo a las 4 de la mañana o arrastrarían muebles durante horas.
Un día llegué tarde del trabajo y, al entrar, encontré que habían pintado obscenidades en mi puerta. Cuando fui a denunciarlo, la policía me dijo que quizá me lo merecía por no integrarme mejor. Lo peor es que, al día siguiente, todos los vecinos se sentaron en los bancos del patio a observarme limpiar la pintura, sin decir una palabra, como si fuera un espectáculo programado. Historia 9. Me mudé a un país de América del Sur pensando que el clima y la alegría serían contagiosos. Lo fueron, hasta que mis vecinos descubrieron que no me gustaban las fiestas. Las celebraciones comenzaban un viernes por la tarde y podían durar hasta el lunes al amanecer. No importaba si era un cumpleaños, un gol de fútbol o simplemente porque hoy se siente bien para beber. Un fin de semana intenté dormir con tapones, pero a las 3 de la mañana entró un desconocido a mi casa pensando que era parte de la fiesta. La policía llegó y terminó bailando con ellos. En ese momento supe que mi tranquilidad no valía nada allí, porque la cultura del ruido era intocable. Historia 10. Pasé 6 meses en un pequeño país insular del Pacífico, donde todo parecía idílico. Pero pronto noté que la vida allí estaba regida por una red invisible de favores y deudas. Si alguien te ofrecía pescado fresco, no era un regalo, era el inicio de una lista de obligaciones que podían incluir prestar dinero, dejar tu coche o incluso ceder tu casa para un evento familiar. Si te negabas, la comunidad entera te convertía en enemigo. Dejaban de venderte comida, el mecánico decía que no podía atenderte y hasta el barbero olvidaba tu cita. Era como vivir en un sistema feudal moderno, donde la paz se compraba con sumisión constante. Me fui sin despedirme, porque hasta eso podría haber sido interpretado como una ofensa que tendría consecuencias. Historia 11. Viví un año en un país del centro de Europa donde, al principio, todo parecía perfecto. Calles limpias, transporte puntual, silencio absoluto en los edificios. Ese silencio pronto se convirtió en una pesadilla. Mis vecinos tenían una obsesión casi religiosa por el orden sonoro. Si se me caía una cuchara después de las 8 de la noche, golpeaban el techo con una escoba. Un día recibí una carta firmada por la comunidad, informándome que había sido denunciado por ruido de pasos fuera de horario. No exagero, me obligaron a comprar pantuflas con suela blanda y a firmar un compromiso escrito para caminar de manera más suave. Cuando intenté protestar, me citaron en una reunión donde 6 personas me explicaron, con gráficos y mediciones, cómo mi forma de caminar estaba alterando la paz del edificio. Viví todo el tiempo sintiendo que cualquier sonido podía ser mi sentencia social. Historia 12. Trabajé en un país africano costero donde la vida parecía tranquila, hasta que descubrí la política de barrio. Las casas no tenían muros altos, y la gente entraba en tu jardín como si fuera de todos. Al principio pensé que era costumbre cultural y traté de adaptarme. Un día, un grupo de vecinos empezó a usar mi porche para reuniones nocturnas. Dejaban botellas, cenizas y hasta comida tirada. Cuando intenté pedirles que se reunieran en otro sitio, me dijeron que esa era tierra ancestral y que yo solo la ocupaba temporalmente, aunque la había comprado legalmente. Poco después, comenzaron los sabotajes. Desaparecieron mis herramientas, los cables del aire acondicionado fueron cortados y hasta encontré arena en el tanque de gasolina de mi coche. La policía decía que no podía intervenir en conflictos comunitarios. Entendí que allí no se necesitaban armas para librar una guerra. Bastaba con un barrio unido contra ti. Historia 13. Me mudé a un país asiático muy desarrollado y ordenado, pensando que la eficiencia sería una bendición. No conté con que la eficiencia también se aplicaba al control social. Los vecinos tenían un chat comunitario donde se reportaba todo: qué hora llegabas, con quién entrabas, qué bolsas de supermercado llevabas. Un día olvidé separar correctamente el reciclaje, y al día siguiente, mi foto apareció en el grupo con el texto: residente que no respeta las reglas. Me encontré recibiendo miradas de desprecio de personas que ni conocía. Empezaron a enviarme recordatorios, con links a las leyes de residuos, y alguien incluso me dejó frente a la puerta un manual de 40 páginas sobre la vida cívica correcta. Era como vivir en un vecindario que funcionaba como una oficina gubernamental, pero con 100 jefes que no pediste. Historia 14. Pasé un semestre en un país mediterráneo muy turístico. Alquilé un pequeño apartamento en una calle tranquila, o eso creía. Resultó que debajo vivía una familia que alquilaba su casa para fiestas privadas a turistas. Cada fin de semana era una maratón de música, gritos y portazos hasta el amanecer. Cuando intenté quejarme, me invitaron a relajarme y unirme. Al negarme, empezaron a vengarse de formas creativas. Tiraban cubos de agua con detergente sobre mi ropa tendida,
golpeaban el techo con palos de escoba, y una vez incluso subieron el volumen de la música y bloquearon mi puerta con sillas para que no pudiera salir. Lo peor era que la policía estaba de su parte, porque aportaban dinero al turismo. Comprendí que allí la paz se vendía al mejor postor. Historia 15. Estuve en un país del norte de América donde todos presumen de amabilidad, hasta que compras una casa en el barrio equivocado. Mis vecinos tenían un club no oficial de mantenimiento estético, y si tu jardín no estaba a su nivel, te convertías en objetivo. Un mes, por estar enfermo, no corté el césped. Una mañana desperté con una multa en la puerta y una nota que decía, "El barrio observa". Días después, encontré que alguien había arrancado mis flores y plantado otras más apropiadas según ellos. Intenté hablarlo, pero solo respondieron que la comunidad siempre gana. La tensión llegó al punto de que un vecino se estacionaba frente a mi entrada solo para fastidiar. Me fui con la sensación de que, en ese país, la tiranía podía llevar guantes blancos y sonrisas falsas. Historia 16. Viví 6 meses en un país del sudeste europeo, en un pueblo pequeño rodeado de montañas. Todo parecía idílico, hasta que descubrí el nivel de superstición de los vecinos. No se trataba de simples creencias, sino de reglas estrictas: no barrer la casa después de las 6 de la tarde, no dejar ropa tendida de noche porque atrae espíritus, y no recibir visitas durante la luna nueva. Al principio pensé que era folclore simpático, pero pronto se volvió un mecanismo de control. Un día, por secar la ropa después del anochecer, la anciana del piso de arriba gritó que estaba trayendo desgracia al edificio y organizó una especie de juicio vecinal en mi contra. Durante semanas me dejaron bolsas con sal y ramas secas en la puerta, y nadie me hablaba. No había guerra, pero la presión social era tan fuerte que sentí que estaba siendo exiliado en vida. Historia 17. Me trasladé por trabajo a un país de Centroamérica con playas increíbles. Mi apartamento estaba junto a un terreno vacío que pertenecía a un vecino muy influyente en la zona. Sin avisar, comenzó a usar mi jardín como acceso a su propiedad. Sus empleados atravesaban mi terreno a cualquier hora, incluso de madrugada, dejando basura y dañando mis plantas. Cuando le pedí que respetara mi espacio, me dijo con una sonrisa: "Aquí todos sabemos quién manda". Poco después, mis ventanas aparecieron rotas y mi buzón quemado. La policía vino, pero se limitó a aconsejarme que no provocara problemas con gente importante. Terminé mudándome sin recuperar la sensación de seguridad, porque allí el poder no lo tenían las leyes, sino los vecinos con contactos. Historia 18. Pasé un año en un país del norte de Europa famoso por su civismo. Sin embargo, descubrí que ese civismo se aplicaba con una precisión casi militar, y con una buena dosis de hipocresía. El edificio tenía un reglamento de más de 50 páginas sobre convivencia, y cualquier infracción, por mínima que fuera, se reportaba a un comité de residentes. Me llamaron la atención por dejar un paraguas mojado en el pasillo, por tender una toalla de color demasiado llamativo en el balcón, y hasta por cerrar la puerta con ruido excesivo. Lo irónico es que, mientras me señalaban por detalles absurdos, algunos vecinos acumulaban basura en sus trasteros y hacían fiestas clandestinas. Vivir allí era como estar en un reality show donde todos fingen ser ejemplares, pero en secreto compiten por ver quién rompe más reglas sin ser atrapado. Historia 19. Estuve en un país del sudeste asiático donde la comunidad de mi barrio estaba organizada como una familia, pero de la peor manera posible. Los vecinos decidían en grupo qué era bueno o malo para todos, y cualquiera que no se adaptara quedaba marcado. Un día me negué a contribuir a un fondo común porque no me explicaban en qué se usaría. La reacción fue inmediata. Dejaron de saludarme, los niños tenían prohibido acercarse a mi casa y comenzaron a esparcir rumores de que no respetaba las tradiciones. Incluso el tendero me negó la venta de pan un par de veces. No había guerra, pero había una forma de bloqueo social tan efectiva que te hacía sentir sitiado. Historia 20. Viví en un país caribeño donde todos se conocen, y también conocen todos tus asuntos. Mis vecinos no solo sabían qué compraba, sino cuánto pagaba de alquiler, con quién hablaba por teléfono y qué series veía. Un día, después de recibir un paquete, la señora de al lado me comentó: "No sabía que te gustaban esas camisas. ¿Las compraste en oferta?". Me quedé helado porque ni siquiera había abierto la caja. Más tarde descubrí que el cartero dejaba los paquetes en casa de ella, por seguridad, y los abrían para asegurarse de que no fueran peligrosos. Intentar poner límites fue inútil. Respondían con una sonrisa y decían que aquí todos somos familia. Me fui sintiendo que no había intimidad posible en ese país, salvo quizá encerrado en un búnker.
Historia 21. Pasé un año en un país del sur de Europa, en un edificio antiguo que parecía sacado de una postal. Sin embargo, debajo de esa fachada había una guerra invisible, la de las plazas de aparcamiento. No había suficientes para todos, y la comunidad tenía reglas no escritas sobre quién podía usarlas y cuándo. Como recién llegado, nunca me las dijeron. Cada vez que dejaba mi coche en un sitio prohibido, aunque no había señalización, amanecía con los retrovisores doblados, rayones en la pintura y una vez, con una bolsa de basura abierta sobre el capó. Intenté hablarlo, pero me respondieron con frases crípticas como «aquí las cosas son como son» o «cada quien cuida su espacio». Terminé vendiendo mi coche para evitar más daños y viviendo como rehén de la red de transporte público. Historia 22. Me mudé a un país de Oceanía para trabajar en un proyecto ambiental. La comunidad costera en la que vivía tenía una apariencia relajada, pero estaba dividida en clanes familiares con rivalidades de décadas. Sin saberlo, alquilé una casa en territorio neutral, pero pegado al límite entre dos clanes enfrentados. Esto significaba que, cada vez que pasaba por una calle, un grupo u otro me miraba como si estuviera espiando para el enemigo. Recibí advertencias veladas. Ten cuidado con quién te sientas a beber. Cuando acepté una invitación de uno de los clanes para una comida, el otro empezó a dejarme pescado podrido en la puerta y a clavar anzuelos oxidados en mi jardín. Entendí que, aunque no había guerra, sí había un conflicto constante que atrapaba a cualquiera que se acercara demasiado. Historia 23. Viví en un país de Europa Central donde las mascotas eran tratadas casi como ciudadanos, hasta que tu perro hacía algo incorrecto. El mío ladró una noche porque hubo un incendio en la calle, y al día siguiente tenía 3 cartas anónimas pidiendo que lo sacrificara por el bien de todos. Uno de los vecinos incluso grabó un video de 20 minutos de mi perro respirando y lo envió a la administración como prueba de comportamiento agresivo. Empezaron a hacer ruidos a propósito frente a mi puerta para que ladrara y así acumular evidencia contra mí. Durante meses tuve que sacarlo a pasear a horas absurdas para evitar que lo provocaran. La paz en ese país se medía por el silencio, incluso si para lograrlo había que deshacerse de lo que amabas. Historia 24. Estuve en un país del norte de África para un voluntariado. Me hospedé en una casa de un barrio popular, donde las calles eran estrechas y todo el mundo se conocía. Lo que no sabía era que los vecinos tenían la costumbre de entrar a tu casa sin tocar la puerta si la encontraban abierta. Varias veces llegué y encontré a personas usando mi cocina, mirando la televisión o incluso durmiendo en mi sofá. Cuando intenté explicar que en mi cultura eso no era normal, me miraban como si yo estuviera loco. Una tarde regresé y había una boda improvisada en mi patio. Música, comida y gente que nunca había visto. Me dieron las gracias por prestar el espacio y dejaron todo lleno de basura. Allí la privacidad no era un derecho, sino una rareza que pocos entendían. Historia 25. Me trasladé a un país de América del Norte, a un barrio supuestamente amigable y seguro. Pronto descubrí que había una asociación vecinal, que funcionaba más como una mafia de suburbio. Si querías mantenerte en paz, tenías que pagar cuotas extra para mejoras comunitarias que nunca veías. Un mes decidí no pagar porque las calles seguían llenas de baches y el parque estaba abandonado. En cuestión de días, recibí multas falsas por violar el reglamento. Colores de cortinas, altura del césped, decoración de la entrada. Un vecino me dijo en voz baja que, si no cedía, empezarían a acosarme con inspecciones y denuncias inventadas. Entendí que, en ese lugar, tu mayor enemigo podía ser la persona que te daba la bienvenida con una sonrisa y una tarta. Historia 26. Pasé 8 meses en un país de Europa Occidental, famoso por sus paisajes y su estilo de vida relajado. Me instalé en una pequeña aldea y al principio todos parecían encantadores, hasta que llegó la temporada de chimeneas. Resulta que allí la quema de leña era casi una competencia. Cada vecino presumía de tener el aroma más fuerte y auténtico. El problema es que el humo se colaba por cada rendija de mi casa, impregnando ropa, muebles y hasta la comida. Cuando mencioné que podía ser peligroso para la salud, me tacharon de enemigo de la tradición y empezaron a encender fogatas justo cuando yo abría las ventanas. Llegué a pasar noches enteras con mascarilla dentro de casa. En ese lugar, la paz del pueblo era intocable, aunque viniera envuelta en humo tóxico. Historia 27. Me mudé a un país del Caribe continental, en una zona portuaria. La casa que alquilé estaba frente a un muelle, y mis vecinos eran pescadores. Al principio era pintoresco verlos trabajar, hasta que descubrí que usaban mi jardín como almacén. Dejaban redes, cajas de pescado e incluso motores viejos sobre el césped.
Cuando pedí que no lo hicieran, se rieron y dijeron que el mar es de todos, y la tierra también. Los olores eran insoportables y las ratas comenzaron a aparecer. Una noche, al regresar, encontré un grupo limpiando peces dentro de mi cocina porque había luz y agua. Me fui con la certeza de que allí la definición de propiedad privada era algo completamente relativo. Historia 28. Viví en un país asiático donde la comida callejera es parte esencial de la vida. Me hospedé en un apartamento sobre un mercado nocturno y, aunque sabía que habría ruido, no imaginé el nivel de invasión. Mis vecinos, que eran vendedores, usaban el pasillo de mi edificio como extensión de sus puestos. Había ollas hirviendo a centímetros de mi puerta, clientes haciendo fila hasta el ascensor y algunas noches, mesas improvisadas bloqueando mi salida. El olor a fritura impregnaba todo y los insectos entraban sin control. Cuando intenté hablar con la administración, me dijeron que ese mercado existía antes que tú y que lo aceptara. Vivir allí era como acampar dentro de una cocina comunitaria abierta 24 horas. Historia 29. Estuve en un país de Europa del Este para un proyecto de intercambio cultural. Me alojé en un edificio estatal antiguo, donde los vecinos mayores tenían un sistema de intercambio de favores, que no aceptaba negativas. Si te pedían que les llevaras comida, lo hacías. Si querían usar tu nevera, la vaciabas. El día que me negué a prestar mi microondas porque estaba enfermo y no quería visitas, comenzó mi castigo. Cortaban la electricidad de mi piso desde el cuarto de mantenimiento, bloqueaban el ascensor cuando yo lo usaba y dejaban agua derramada frente a mi puerta. Nadie lo reconocía abiertamente, pero todos sabían quién lo hacía. Comprendí que la vida comunitaria forzada puede ser más asfixiante que cualquier aislamiento. Historia 30. Pasé medio año en un pequeño país insular del Índico. El clima era perfecto, pero el problema era el transporte. Mis vecinos tenían un único taxi comunitario, y aunque yo tenía coche propio, insistían en que debía contribuir al fondo de mantenimiento porque todos lo hacen. Cuando expliqué que no lo usaba, dijeron que el pago es por pertenecer al barrio, no por el servicio. Al negarme, comenzaron a bloquear mi coche estacionando justo detrás. En 2 ocasiones encontré arena dentro del motor, claramente para dañarlo. Era imposible moverse sin pedir permiso a alguien, como si la isla tuviera su propio sistema de peajes humanos. Me fui sintiendo que vivía en una prisión al aire libre. Historia 31. Viví un año en un país de Europa Occidental famoso por sus viñedos y su arte. Me mudé a una calle peatonal pintoresca, pero pronto descubrí que esa belleza tenía un precio. Mi casa estaba en la ruta de un desfile local que ocurría cada semana. No eran simples procesiones, sino fiestas ruidosas con música, tambores y cientos de personas que pasaban frente a mi puerta hasta la madrugada. Los vecinos lo adoraban y lo defendían como patrimonio cultural. Cuando intenté pedir que al menos no bloquearan mi entrada, comenzaron a usar mi escalón como barra improvisada para servir bebidas. Un día llegué del trabajo y había gente sentada en mi sofá porque la puerta estaba abierta y parecía parte del evento. En ese lugar, la tradición no era opcional. Era una obligación colectiva que te arrastraba, quisieras o no. Historia 32. Pasé 6 meses en un país del sur de Asia, en un barrio residencial que parecía tranquilo. Sin embargo, allí había una costumbre extraña. Todos sabían exactamente cuánto ganaba y gastaba cada vecino. No era un rumor, sino información pública que se transmitía como si fuera un parte meteorológico. La primera semana, un vecino me preguntó por qué no aportaba más dinero a las donaciones comunitarias, si tu salario es tan bueno. Otro me cuestionó por comprar un televisor, sugiriendo que mejor invirtiera en la escuela local. Me sentía observado en cada compra y, cuando decidí no dar explicaciones, me empezaron a excluir de reuniones y a dejar notas pasivo-agresivas en la puerta. No había guerra, pero sí una auditoría social constante que te dejaba sin aire. Historia 33. Me mudé a un país nórdico por un intercambio académico. El edificio donde vivía tenía un invernadero comunitario, en la azotea. Al principio sonaba bien, hasta que supe que se esperaba que todos participáramos activamente. El problema fue que, al no tener experiencia con plantas, accidentalmente regué en exceso unas flores raras y las maté. Lo que siguió fue una especie de linchamiento vecinal, reuniones para discutir mi irresponsabilidad, mensajes en el tablón comunitario con fotos de las plantas muertas, y lo peor, una carta oficial del comité pidiéndome una compensación económica absurda. No había violencia física, pero sí una presión psicológica tan fuerte que terminé evitando usar el ascensor para no cruzarme con nadie. Historia 34. Estuve en un país de América Latina donde los barrios se protegían con rejas y vigilantes.
Me mudé a uno de esos lugares creyendo que sería seguro, pero la realidad fue que los guardias también eran los principales chismosos y jueces de la comunidad. Sabían a qué hora entraba y salía, con quién, y hasta comentaban mis pedidos de comida. Un día, después de recibir un paquete, uno de ellos me dijo: «Eso no es para ti, ¿verdad? Parece algo caro para un inquilino». Poco a poco comenzaron a decidir quién podía entrar a visitarme, alegando protocolos de seguridad. Vivir allí era como estar en una prisión de lujo. La puerta siempre estaba abierta para los demás, pero cerrada para ti cuando menos lo esperabas. Historia 35. Pasé medio año en un país insular del Pacífico que parecía un paraíso. El problema era el suministro de agua. En mi barrio había un pozo comunitario administrado por un grupo de vecinos. Aunque yo pagaba mi cuota puntual, descubrí que cortaban mi acceso cuando querían priorizar a las familias locales. Varias veces me dejaron sin agua durante días, mientras veía a los demás regar jardines o llenar piscinas. Cuando reclamé, me dijeron que ser extranjero significa adaptarse a la escasez primero. Empecé a almacenar agua en bidones, y un día, misteriosamente, todos desaparecieron. La isla no estaba en guerra, pero la competencia por recursos básicos convertía la convivencia en un campo minado de tensiones. Historia 36. Viví 9 meses en un país de Europa Central, en un barrio que parecía tranquilo, hasta que llegó el invierno. Allí tenían la costumbre de limpiar la nieve de la acera frente a tu casa antes de que amaneciera. El problema es que si te retrasabas, aunque fuera 10 minutos, los vecinos lo tomaban como una ofensa personal. Una mañana me levanté tarde por estar enfermo, y encontré mi puerta bloqueada con un muro de nieve que claramente habían apilado a propósito. Durante semanas, cada vez que caían copos, alguien barría la nieve hacia mi entrada para que pareciera que nunca hacía mi parte. Nadie lo admitía, pero todos lo sabían. Comprendí que, en ese lugar, la nieve no solo cubría las calles, también servía para enterrar tu reputación. Historia 37. Pasé un año en un país del sudeste asiático, en una ciudad famosa por su vida nocturna. Mi apartamento estaba en un edificio donde todos los vecinos parecían vivir para espiar a los demás. Había cámaras en cada pasillo, instaladas por seguridad, pero en realidad eran controladas por un grupo de residentes que discutían en un chat privado cada movimiento de los demás. Un día me preguntaron en la lavandería cómo había estado mi cita, a la que nadie sabía que iba, salvo que habían visto a la persona entrar en el edificio. Incluso sabían qué tipo de comida pedía a domicilio y cuántas veces salía de noche. Vivir allí era como estar en un reality show sin premio y sin haber firmado contrato. Historia 38. Me mudé por trabajo a un país de América del Sur y alquilé un apartamento con balcón. Lo que no sabía era que, justo frente a mi edificio, había una cancha de fútbol improvisada que usaban los vecinos a todas horas. Al principio fue pintoresco ver a los niños jugar, hasta que empezaron a usar mi balcón como portería improvisada. Balones golpeando las ventanas, pelotas que entraban en la sala, y una vez incluso un jugador saltó para recuperarla y terminó en mi cocina. Cuando pedí que al menos se alejaran un poco, la respuesta fue que el juego es de todos. Con el tiempo, empecé a sentir que mi casa formaba parte del campo, y que yo era solo un obstáculo molesto entre ellos y el gol. Historia 39. Viví 6 meses en un país nórdico, en una zona residencial muy organizada. Allí existía un día del orden, en el que todos debían limpiar espacios comunes y participar en tareas comunitarias. El problema era que nadie te pedía, te exigían, y si no cumplías, quedabas marcado como mal vecino. Una vez no pude asistir porque estaba de viaje por trabajo, y cuando volví, encontré mi buzón lleno de bolsas de basura y cartas diciéndome que, si no colaboras, no mereces estar aquí. Durante semanas, me ignoraban en el pasillo y se aseguraban de no sostenerme la puerta. Entendí que la presión social podía ser tan fría como el clima. Historia 40. Estuve en un país africano interior, en un pueblo donde todos se conocían. Mi casa estaba cerca de un pozo, y sin darme cuenta, me convertí en guardián involuntario del lugar. Cada vez que alguien discutía por el turno de agua, venían a mi puerta para que yo resolviera. Al principio traté de mediar, pero pronto me di cuenta de que cualquiera de mis decisiones me ganaba enemigos. Algunos empezaron a dejar basura en mi jardín, otros me bloqueaban el paso con sus animales. No había conflicto armado, pero el ambiente estaba tan cargado que cada día sentía que caminaba sobre un campo minado hecho de resentimientos y favores no pedidos.